Damos la bienvenida a Paul Coca, abogado y analista político. Muy buenos días, ¿cómo está Paul? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá para poder colaborar y disipar algunos aspectos, ¿no?, que ya estamos a nivel político encarando, y justo ya estamos a pocos días también del inicio oficial o formal de la campaña subnacional. Bueno, estamos en menos de un mes. El presidente Luis Arce Catacora se ha visto obligado también a cambiar a su primer ministro, podríamos decir, que es el de Desarrollo Rural, Windsor Cáceres, después de unas denuncias de nepotismo. Esto, ¿cómo ve usted? ¿Qué señal de qué puede ser este cambio tras la denuncia? Cuando un gobierno, al menos en países latinoamericanos y específicamente en un país como el nuestro, donde se ve que ha utilizado ese ministerio para realmente estar ahí con cierta persona, y no voy a referirme a la vida íntima de nadie, pero generando ya esa confusión que no tiene que haber entre lo personal y lo institucional, y viene un presidente y lo destituye por eso, es un aspecto que hay que aplaudir en todo sentido y desde todo punto de vista. Y esto es una señal también que se muestra a los otros ministros. ¿Por qué? Porque si bien la vida personal de cada persona es absolutamente suya, esto no tiene que incidir bajo ningún argumento en lo que es la administración pública. Entonces, hace una señal positiva que se ha dado cuando por esta denuncia y estos actos se lo ha destituido y ya se ha colocado a otra persona. Entonces, esto es un aspecto que hay que reconocer que es absolutamente positivo. Ahora, sin embargo, también han surgido nuevas denuncias. En caso de Página 7 ha señalado que su hermano de la expareja del exministro también y otros allegados estarían trabajando todavía en el mismo ministerio. ¿Qué debería hacer el gobierno en torno a esto? Bueno, en torno a esto lo siguiente, nosotros tenemos que tomar en cuenta que en Bolivia el nuevo ministro que va a ingresar, y esta es la respuesta, ¿por qué? Porque si bien el presidente domina el país, cada ministerio, cada entidad pública está a cargo de una máxima autoridad ejecutiva. Y de acuerdo al procedimiento establecido en, por ejemplo, la 2027, que es el Estatuto del Funcionario Público y otras, cada presidente no va a destituir a alguien que no es directamente dependiente de él. Pero el nuevo ministro es quien tendría que destituir a todas estas personas e iniciarse los procesos internos respectivos para la sanción. Puede haber una investigación directamente que haga la unidad de transparencia, o directamente puede darse el caso de que con lo que ya se tiene se destituye y se vayan a un proceso sumario a cargo de la autoridad administrativa sumariante que está en ese ministerio. Entonces, esos son los caminos que la ley ya lo establece claramente, y ya hay que determinar si corresponde la existencia de indicio de responsabilidad por la función pública. Bueno, y en el caso de la expresidenta del Senado, Eva Copa, también se puso en evidencia las diferencias que tiene con el actual ministro de Gobierno, a quien había denunciado y va a mantener la denuncia del supuesto acoso. ¿Esto de alguna manera cree usted que puede afectar también a la posible candidatura de Eva Copa en la Ciudad del Alto? Más que todo, lo que puede ocurrir es lo siguiente. Eva Copa efectivamente es la virtual candidata a la alcaldía del Alto. Efectivamente, todavía no hay un aspecto de confirmación, pero reconocemos que hay un aspecto de que es la virtual candidata. Este aspecto, más que cuando ella entró a la presidencia del Senado, y no es un secreto de que el actual ministro Eduardo del Castillo es persona de confianza de Adriana Salvatierra, ya se generaron roces, la destitución y los procesos respectivos por acoso. Esto de acá lo que puede generar más que todo es no afectar la campaña de Copa, pero sí afectar la imagen de el presidente Luis Arce Catacora y obviamente lo que es al propio ministro de Gobierno. Eso es lo que se puede generar, ya que el escenario subnacional es bastante complicado y complejo, y créanme, aquello que nos está viendo mucho más en la Ciudad del Alto, donde se vislumbra por primera vez en la historia de esta ciudad, que tiene 35 años de vida,
a una lucha entre dos mujeres, Eva Copa por el MAS, que es la virtual candidata, y Soledad Chapetón. Entonces aquí nosotros vamos a ver un duelo de mujeres que prácticamente son las principales favoritas en la contienda electoral. Pero la imagen del gobierno puede generar esto, de que ya hay roces dentro del MAS. Eso es un aspecto que no se puede negar. Estos roces y problemas que hay por los cargos públicos o se disminuye tomando las medidas correctivas o directamente pueden aumentar. Sin embargo, el proceso subnacional, que la campaña formal empieza en pocos días, ya no más, puede ser un paño frío, pero después de este proceso subnacional puede generarse estos roces internos que ya hay al interior del MAS y puede sobre todo agravarse, incluyendo el caso de Copa contra el actual ministro de Gobierno. Estos roces son marcados entre quienes seguían al anterior gobierno y los que siguen el actual gobierno de Luis Arce, o cómo están agrupados esos roces, como usted dice. Claro, resulta que antes había los roces entre evistas y lineristas, porque los fundadores históricos del MAS ya fueron alejándose del MAS. Llámese Román Loaiza, llámese Alejo Belli, Filemón Escobar, los históricos ya de una u otra manera fueron apartados del MAS. Los roces tradicionales que había en el MAS hasta antes de octubre del año pasado era evistas lineristas y el grupo de blancos mestizos contra los indigenistas y viceversa. Pero resulta que ocurre algo interesante. Octubre del año pasado, con el tema de la anulación de las elecciones, el tema del fraude, la caída de Evo Morales, ha generado ya un nuevo panorama al interior del MAS, entre los históricos miembros, no importa si eran blancoides, de clase media, mestizos, indígenas, que estuvieron en los puestos de poder, y las nuevas generaciones de jóvenes profesionales, progresistas del MAS. ¿Cuál fue la diferencia? Que los que tuvieron recursos económicos se fueron del país. A la primera que Evo Morales caía ya estaban fuera del país y otros se asilaron en las embajadas. Y así fue el tema y otros desaparecieron prácticamente. Y así como hubo gente, pititas en las calles luchando, los jóvenes del MAS fueron los que estuvieron también en las calles luchando. Y resulta que cuando el MAS vuelve al poder ocurre esto, que hay gente nueva, joven, que ha dado la cara por el MAS, que quiere con justa razón esos espacios de poder frente a los históricos que han reaparecido a exigir de entrada esos espacios de poder. Y esa es la pelea que ahorita hay en el MAS entre esos históricos, ya que han ocupado cargos de poder, han hecho ya lo que han tenido que hacer, y los nuevos que con justa razón quieren esos cargos. Entonces, en este momento, esa es la pelea. Pero también la pelea está representada por el grupo evista, obviamente los tradicionales y los históricos, y los grupos profesionales, progresistas, las nuevas generaciones del MAS que están con Luis Arce Catacora. Entonces hay esos roces, y estos roces prácticamente nos rememora, y con esto termino esta parte, a la lucha de pitufos y dinosaurios que había al interior de ADN. Claro, los dinosaurios eran los más antiguos. La Guardia Nueva, o la Guardia Vieja, que en su momento inclusive había en el MNR, es decir, esas luchas de cambio generacional que hay. Y resulta que estas elecciones subnacionales, especialmente el tema de las candidaturas, puede ser una señal para agravar la situación o poner un paño frío a las cosas. ¿Por qué? Porque en muchas regiones el dedazo, yo no lo digo, lo dicen los propios dirigentes del MAS, se está imponiendo. Y hay muchos del MAS, inclusive, como el caso del norte de Potosí, que es una zona muy fuerte del MAS, donde están buscando otra sigla que ya no sea el MAS por esas pugnas internas que hay. Entonces hay que ver también el tema de las candidaturas y quiénes van a ser los nuevos disidentes del MAS. Y otra cosa, yo aquí vivo en La Paz y aquí al lado está la Ciudad del Alto, y la Ciudad del Alto hay un gran descontento, porque no hay un ministro alteño, por ejemplo. Y el Alto fue un bastión importante de lucha del MAS en octubre y noviembre del año pasado, por ejemplo, cuando fue la caída de Evo Morales y la toma del poder de Yanine Áñez, incluyendo los muertos en Sencata. Entonces, ya hasta el momento, la gente del MAS, del Alto, no se ve representada absolutamente por nadie en un puesto de toma de decisiones. Y esto es clave lo que digo. Claro, esa observación la hicieron desde un inicio, desde que se posesionó el primer gabinete, ¿no? O sea, lo dijeron abiertamente los representantes del Alto, que no había alguien
de parte del Alto, pese a que ellos habían tenido un protagonismo importante en esa lucha, ¿no? Paul, también con miras a las elecciones subnacionales, como usted decía, el MAS ha dicho que aspira a tener 300 alcaldías en el país y 7 gobernaciones. ¿Usted cree que existen posibilidades de que el MAS llegue a tener ese poder? Muy bien, esto es importante decirlo. El poder en Bolivia se divide en dos partes, el poder nacional y el poder subnacional. El poder subnacional es disperso y es interesante porque hay gobernaciones, regiones autonómicas como es la única región del Chaco tarijeño y hay 337 municipios. Entonces ahí nosotros vemos que la otra mitad del poder está en juego. El MAS tiene toda la capacidad para hacerse fácilmente de alrededor de 250 municipios de Bolivia, de esos 337, porque están en el área rural. Y esa es una votación histórica que el MAS siempre ha conseguido. Esos municipios en el área rural, un promedio de en diversas elecciones, 250 municipios, es una cifra bastante elevada. Pero resulta que donde el MAS choca es el tema de los municipios más importantes porque son capitales o porque tienen alto grado de población. En Bolivia los municipios se dividen por población. Las capitales y los más elevados en población siempre tienen 11 concejales. Luego están los de 9 concejales, 7, y los más pequeños son un mínimo de 5 curules en el Consejo Municipal. El MAS está envalentonado con la victoria que ha tenido en octubre, que ha sido sorpresiva para propios y para extraños. Pero también aquí hay que ver qué va a jugar la oposición al MAS, si va a lograr a candidaturas únicas, que no creo porque en las diversas regiones están la oposición fraccionándose, y hay latente la posibilidad de que, por ejemplo, el MAS recupere espacio y tenga otro que nunca ha conseguido. En La Paz, el 2015, la oposición ganó 3-0 en La Paz. Obtuvo la gobernación del departamento, que en La Paz es muy difícil, la obtuvo Patxi, más del 50%, por si acaso, la obtuvo la alcaldía del Alto y la alcaldía de la ciudad de La Paz, es decir, ganó el MAS, aquí el MAS perdió 3-0, pero resulta que el escenario es diferente. Hay un MAS valentonadísimo con fuerte estructura, por ejemplo, en la ciudad del Alto, que ha crecido otra vez. El caso de Santa Cruz, no hay que confiarse en la regla departamental donde hay segunda vuelta, pero la segunda vuelta igual está condicionada al 40-30. Segundo, el MAS en cualquier parte tiene un voto duro, tiene un voto que está consolidado, sea el candidato que sea, y mucho más que está envalentonado. Pero el MAS está jugando también con tener un voto duro y que sus rivales se dispersen. ¿Por qué? Porque escuchen bien, amigos, la alcaldía se gana con un solo voto, no hay segunda vuelta para alcaldía. Bueno, lo hubiera en caso de que empaten en votación los candidatos a alcalde, pero eso es imposible. Ya un solo voto te hace alcalde y pare de contar. Entonces el MAS también está jugando a ese juego, donde el MAS no hace nada y los rivales le facilitan todo presentándose. El 2015, por ejemplo, hubo algo interesante, con esto concluyo en el ejemplo. En Samaipata el MAS ganó, sí, el MAS ganó la alcaldía de Samaipata con 28%. ¿Qué significa eso? Que del 100% de los votantes, 28% fue del MAS y el resto se dividió entre 7 competidores. Entonces ahí fue que el MAS obtuvo varias alcaldías en el país, incluyendo Samaipata, por este detalle de la dispersión, porque repito, en elección de alcalde es un voto de ventaja, en elección de la gobernación, bueno, es más complicado. ¿Por qué? Porque ahí nosotros tenemos segunda vuelta y la regla del 40-30, pero no hay que olvidarse de que el MAS tiene fuerza en provincias, siempre ha sido así, claro. Y las provincias juegan un papel importante. ¿Por qué? Me dirán, si la población está concentrada en las capitales. Por los asambleístas, las provincias eligen un asambleísta. En Andrés Ibáñez, yo me postulo, 300,000 votos no la gano, pero con 20,000 votos gano la asamblea, el curul uninominal de la provincia Sara, por ejemplo. Entonces ahí hay que darse cuenta, y espero que los políticos se den cuenta esto que estamos diciendo. El MAS la tiene clara, y la pregunta es, ¿sus rivales entienden la complejidad del escenario? Al parecer que no. Bueno, muchísimas gracias a Paul Coca, abogado y analista político, por la entrevista, muy amable.
No, gracias por la invitación, un fuerte abrazo y ya la época de inscripción de nuevos votantes ya va a ser apertura, entonces hay que ir a inscribirse, registrarse y participar en el proceso electoral que se viene, que es mucha importancia, porque aquí se juega la otra mitad del poder en Bolivia. Gracias por la invitación. Gracias, Paulo.